Hola, buenas tardes. Para explicar los fundamentos epistemológicos en una investigación social, primeramente voy a desarrollar mi investigación, la cual se titula ¿Cuáles son los sentidos y las finalidades que los alumnos construyen al asistir a la escuela secundaria? Si bien mi presente trabajo intenta indagar la construcción de sentido y finalidad que los alumnos persiguen al asistir a la escuela secundaria, esta problemática se centra en el ámbito de la educación pública para identificar y comprender cómo construye este proceso complejo. Tomaré dos ejes de análisis. El primero, la práctica escolar y los problemas que atraviesan en esta al momento de la construcción de sentido y finalidad que los alumnos persiguen al asistir a la escuela secundaria. Y el segundo, las influencias del contexto, biografías de la vida e ideas de proyectos a futuro al momento de la construcción del sentido y la finalidad que los alumnos persiguen en las escuelas secundarias. Si bien para el análisis voy a retomar autores como Watt, Schur, Wings, Habermas y Bourdieu. Primeramente, Katharine Watt hace aportes desde la pedagogía descolonial, en la que ella plantea el interés de situar las discusiones de las luchas históricas y concretas. También esta pedagogía intenta la articulación entre las estrategias pedagógicas y pensar una pedagogía hacia una liberación y descolonización. Toma autores como Paulo Freire y Frank Font, que aportan otros conceptos como conciencia, esperanza y humanización. La práctica pedagógica lo que intenta en sí es cuestionar y desafiar la razón única de la modernidad occidental y el poder colonial que aún siguen presentes. Por eso mismo, en la investigación social que yo voy a realizar, voy a tomar parte de lo que dice la autora para pensar en la racionalidad latinoamericana, los conocimientos válidos de los pueblos que tienen que ser tomados en cuenta, la diversidad del mundo, pensar en la memoria colectiva para recurrir a recuperar el conocimiento, no solamente un conocimiento que dé a conocer algunos sectores, sino que tenga en cuenta la diversidad de las culturas. Entonces, pensar en mi investigación debe poder realizarse un cuestionamiento de la razón única de la modernidad occidental que aún sigue presente, como así también lo nombra Katharine Watt. Una investigación, ¿no?, que trace caminos a lo decolonial. Otro autor del que voy a tomar en cuenta los conceptos es Pierre Bourdieu, cuando él plantea la investigación social que posee dos momentos, el momento de la objetivista y el momento subjetivista, los cuales están vinculados en cuanto a que uno realiza una indagación de la construcción de los campos y el otro realiza el análisis de los hábitos. De esta teoría, si bien voy a rescatar conceptos como por ejemplo el campo, el hábitus, la dimensión histórica, la posición que se ocupa, ¿sí?, las luchas que existen, las relaciones de fuerza, los momentos de interacción y de relación entre los agentes. Entonces, en el momento de mi investigación, voy a volver a pensar en este momento subjetivista, donde yo voy a tener como investigador una forma de actuar, pensar y sentir, y también voy a tener que comprender a los sujetos que estoy investigando, que ellos también poseen una forma de actuar, pensar y sentir que hace a la subjetividad. Entonces, como investigador, voy a analizar y formular las posiciones sociales que hay. Se me va a hacer visible esto. Voy a poder enfocar
en las relaciones de dominación o subordinación que yo pueda encontrar. También tendré que identificar los bienes y los capitales que puedan existir, como el cultural, el económico, el social. Analizar cómo aparece el hábitus en los cuerpos, ¿no? Esto de pensar que el investigador va a encontrar cómo se siente cada sujeto a ser investigado, cómo piensa, qué acciones realiza, que tienen en sí una vinculación con el campo en el que se encuentra y que estos establecen una lucha de dominación o subordinación. Otro autor que nos va a plantear concepto es Alfred Schur, el cual hace aportes a las ciencias sociales. Para plantear su teoría voy a tomar esta cita que se encuentra en los textos de Daniela Soldano cuando ella habla de Alfred Schur, que dice: la dimensión del sentido subjetivo no nos reenvía al ámbito de lo privado, sino por el contrario nos sitúa en la complejidad de un mundo intersubjetivo cuyo rasgo distintivo, como lo veremos a lo largo de estas páginas, es la capacidad de autointerpretación e interpretación de los actores. Si bien la intersubjetividad plantea esta noción de que en el mundo existe una vida cotidiana, se construye un conocimiento en base al sentido común, que ya contiene interpretaciones y que a partir de ellas se construye las concepciones de las ciencias sociales. Es decir, cuando hablamos de la intersubjetividad, hablamos de un proceso en el cual los sujetos comparten sus conocimientos con otro sujeto, donde ellos conviven en una vida cotidiana. Por eso posee un carácter común de las experiencias que les permiten a ellos realizar un intercambio de perspectiva. Los sujetos entonces comparten el mundo, el sentido común del mundo, porque pueden ponerse en el lugar del otro y ver el mundo como el otro sujeto también lo ve. Entonces también podemos tomar estos conceptos de la realidad social y la experiencia del sujeto. Si bien la realidad social tiene distintos puntos de vista, porque toma del individuo la historia, las experiencias vividas, las trayectorias por las que haya pasado, se define entonces una realidad intersubjetiva. Existe una perspectiva de un sujeto que se relaciona con otro a partir de las experiencias que comprende al otro. También están los conceptos de la intercambiabilidad, que trata la posición de los cuerpos cuando los sujetos actúan en una determinada función en base a las acciones de otros sujetos, suponiendo que cada uno tiene su propia motivación. Convivimos con otro, entonces compartimos una realidad con un otro. En mi investigación social y educativa, si bien voy a poder poner en práctica lo que plantea Strunk, ¿sí? Ya que con la teoría que él nos plantea me va a ayudar a mí a comprender y pensar nuevas ideas. Si bien nosotros experimentamos las acciones de nuestros semejantes, o sea, las acciones de nuestros sujetos a ser investigados, que poseen un determinado motivo y fines. Entonces, todos los conceptos anteriormente expuestos lo vamos a poder encontrar dentro de la investigación que yo voy a realizar, porque todos los conceptos, si bien surgen de un sentido común, se dice entonces que la subjetividad se forma con otros que compartimos, con otros en las que se establecen relaciones dentro de un contexto, dentro de una realidad. Entonces nosotros vamos a reflexionar así, que como investigadores podremos observar una coherencia en
lo que se va a investigar. También aparecen, ¿no?, lo que serían los conceptos de las construcciones de segundo grado, que habla de que primeramente existe un sentido común y luego se pasa a la construcción científica, que es lo que nosotros vamos a lograr con nuestra investigación de tesis, que yo tengo pensada, ¿no? Es una construcción, si bien científica. Es decir, dentro de mi investigación lo que se van a construir son conceptos a partir de acciones observadas, a partir de discursos de los sujetos investigados. También aparece la construcción del conocimiento en mi tesis, como cuando se entrevista a determinadas personas para saber qué es lo que dicen, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten. Se toma en cuenta entonces lo que nos nombraba el autor, ¿no?, de las tipificaciones que hacen uso de determinados problemas, las cuales se van a analizar y van a construir conceptos sociales, teniendo en cuenta entonces las voces de estos sujetos que fueron investigados. Eso también es importante rescatar en esto que nos plantea Struve, que solamente no basta con describir el mundo, sino las ciencias sociales plantean, ¿no?, que se consiste más que nada en interpretar y comprender. Otro autor que nos plantea conceptos que nos ayudarán a tratar nuestra investigación social es Peter Wirth, cuando habla de las reglas de comportamiento que rigen la vida de los sujetos, las acciones que determinan a partir de haber captado las reglas. Desde este autor podríamos pensar entonces de una forma determinada, ¿no?, donde el investigador tenga que conocer y formular las reglas de los fenómenos sociales que están siendo investigados, conocer los modos correctos e incorrectos de hacer las cosas que si bien está observando, comprender la idea del significado de lo que se está haciendo o diciendo. El investigador también tiene que pensar, ¿no?, entonces en las reglas que se hacen mediante las hipótesis o las justificaciones de las acciones. Si es que no hubiera regla, entonces ellos tienen que, a partir de las hipótesis, construir estas reglas. Encontrar reglas que describan a las acciones humanas también. Como investigador se podría pensar de esta manera, según este autor, ¿no? La comprensión de las formas de vida y el comportamiento regido por las reglas. A eso también se puede llevar el análisis desde esta postura. Si bien esta postura que nos plantea Peter Wirth es muy criticada, ya que las reglas de juego que aparecen en la sociedad no dan cuenta de la singularidad que cada individuo ofrece, ¿no? Por ahí son reglas en general, pero no se deja de lado la singularidad. Otro autor es Habermas, que se posiciona en la teoría crítica, se separa del positivismo, donde también habla de la razón crítica, que está en contra del instrumentalismo y estimula a la emancipación. Realiza una crítica hacia la razón instrumental. De lo que señala el autor vamos a tomar para nuestra investigación de tesis, pensar como investigadores que participamos con una actitud realizativa, que es decir, que estamos con interés de investigar de nuestra producción de investigación. Tenemos un saber actuar en una determinada situación a comprender. Hay una significación de nosotros como sujetos investigadores. Entonces, dentro de nuestra investigación se va a producir una interacción que es significativa entre nosotros como sujetos investigadores y el objeto a conocer. No hay una neutralidad en los valores, es lo que nos aportaría también pensar, ¿no?, en nuestra investigación. Es decir, que nada es neutral,
ya que como investigadores vamos a juzgar, a tomar una posición para entender y explicar. Entonces es imposible que un investigador sea neutral ante una realidad. Por último, otra característica sería que con nosotros como investigadores hacemos uso de un criterio de racionalidad que es compartido con otros.